sitio de mi recreo, con Laura Monedero. Donde nos llevó la imaginación. Bienvenidos de nuevo al sitio de mi recreo, de la mano del poeta Dionisio Cañas, un poeta reclamado en muchas partes del mundo para que recite sus poemas tanto en español como en inglés. Él ha sido durante muchos años catedrático de literatura hispanoamericana en Nueva York. Ahora sigue escribiendo, ha vuelto otra vez a Tomelloso a vivir, pero recorre el mundo para elaborar ese proyecto, el gran poema de nadie. El sitio de mi recreo. Dionisio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted nació en Tomelloso y a Tomelloso ha vuelto. Sí, ha sido un periplo bastante complejo, puesto que yo nací aquí en una calle que ahora se llama García Pavón, que era otro de los nuestros. Pero luego mi familia fue emigrando dentro de España en la posguerra, estuvimos en Asturias, parte en Linares, pero siempre volvíamos aquí como centro de la vivencia real nuestra, ¿no? O sea, que era como que nos desplazábamos por razones económicas, ¿no? Y al final acabamos en Francia, donde yo pasé mi adolescencia, y luego finalmente yo me fui a vivir a Nueva York, que fue mi segunda casa. Y allí estuve casi 30 años, pero era siempre un ir y venir, no sé, siempre estaba en ese espacio de ir y venir, el allí, el aquí, ¿no? Y nunca sabía exactamente cuál era el allí, cuál era el aquí, La Mancha y Nueva York, ¿no? Cuando a los 55 años decidí dejar la universidad y vine a recabar aquí de nuevo a mi tierra natal. Yo cuando llegué a Nueva York siempre pensé que iba a volver a la tierra natal y no solamente la idea de Tomelloso como pueblo, sino lo que es la tierra, La Mancha. El paisaje de La Mancha es algo que para mí yo creo que está dentro de mí de una forma irracional o genética, no sé cómo es. Mis padres eran campesinos y por lo tanto desarrollé siempre y tuve siempre un amor a la tierra y a la tierra he vuelto, o sea que como digo, no es volver solo a tu pueblo donde has nacido, sino más bien volver a este paisaje, este ambiente que me deslumbra y es donde yo me siento mejor. O sea, podemos decir, bueno, y en su caso que es poeta y que exprimen hasta el máximo las palabras, las sensaciones, ¿podemos decir que las raíces existen en un hombre? Existen, por supuesto, o sea, yo creo que especialmente para un poeta el lenguaje, estar en contacto diario con lo que es tu herramienta principal, que es la lengua, el habla, y sobre todo el habla cotidiana, porque no el habla de los libros la podemos encontrar, o sea, en cualquier biblioteca. Pero la biblioteca de la calle es una de las mejores del mundo y de los pequeños bares donde los campesinos se reúnen antes de ir al trabajo. Ahí es donde está el lenguaje vivo y yo creo que eso influye mucho en una obra. Tanto cuando estaba en Nueva York, los poemas relacionados con Nueva York como los que están relacionados con la tierra, sin ese contacto de inmediatez diario, yo creo que hubiera sido imposible para mí escribir. Es complicada la vida de un poeta, es decir, si usted no hubiera sido catedrático de literatura, ¿es complicado vivir de lo que se escribe, sobre todo de la poesía? Yo siempre fui muy pragmático y sabía que para vivir necesitaba trabajar. Entonces, a pesar que a veces mis compañeros poetas de Nueva York, que he tenido muchos, casi se burlaban de mí, pero bueno, como desde los 17 años me he tenido que ganar la vida, para mí me parecía lo normal encontrar una forma de sobrevivir sin tener que estar esperando que me publicaran o que me dieran una conferencia o cosas por el estilo. Entonces llevaba una vida doble, llevaba la vida muy de académico, en el sentido que hacía mi trabajo lo más seriamente posible, y por otro lado llevaba una vida bastante bohemia y la vida nocturna en Nueva York para mí ha sido muy, muy, muy intensa. Y la vida en relación con los poetas, vamos a decir, profesionales también.
Y esa doble vida yo creo que ha enriquecido mi trabajo en general. O sea, si me hubiera dedicado solo a la poesía, me parece que sería ahora un poeta pedante. Y si me hubiera dedicado solo al estudio de la poesía, me parece que sería pues un profesor insoportable con Sí. que... Bueno, hay muchos, que, como dice usted, compañeros suyos que han intentado sobrevivir por medio de la poesía, pero es complicado. Creo que la poesía es un poco una maldición en ese sentido, el sentido que no es que tú sencillamente dices, voy a hacerme poeta hoy a las 12:30 del mediodía, es que lo tienes en la sangre y te sale y lo haces. Entonces, digo una maldición bendita. Sí, bueno, es la necesidad a lo mejor que tienen ustedes de expresar. Sí, por eso, entonces no puedes estar calculando quién te lee, quién no te lee, si gustas, si disgustas, o sea, yo por lo menos no lo hago, o sea, realmente siempre escribo porque sale de dentro, por mi reacción ante algo. Pues últimamente he estado en Irán, en un país un poco complicado, Sí. durante 2 semanas, y realmente mis reacciones ante lo que allí veía pues se ha convertido en poemas, pero no pensando en que, vamos a decir, voy a buscar un tipo de público diferente que le atraiga porque es un tema exótico o complejo o polémico, sino sencillamente porque es lo que sentí y es lo que estoy poniendo en verso ahora, ¿no? Bueno, vamos a hablar de El gran poema de nadie, un proyecto que me parece precioso, que es un taller que Dionisio ha ido creando o va creando a lo largo del mundo. Además, creo que lo empezó en el año 2002 en Cuenca, en la Facultad de Bellas Artes. Vamos a resumirlo, y es que usted recoge palabras de la basura, además, fíjense, para componer poemas. Es decir, de lo más, podemos decir, más desechable, más feo, lo que nadie quiere, de ahí puede surgir la belleza. En efecto, esto en el 2002, una especie de encuentro que había en Cuenca, organizado por la Facultad de Bellas Artes, me dijeron, mira, queremos que hagas algo, y entonces yo digo, mira, yo quiero hacer algo que sea participativo, colectivo, porque realmente no es mi poema, es un poema, el poema de todos, se debería llamar el gran poema de todos. El taller consistía y consiste en ir con un grupo de personas, ya sean poetas o no, puede ser hasta de cualquier edad, por la calle y buscar en la basura palabras, y luego nos reunimos y entre todos, siempre todo es una cuestión muy colectiva, muy participativa, y eso para mí es muy importante, he aprendido mucho de eso. Y luego se componen los versos, se van pegando en una banderola, y bueno, pues el proceso en sí es que no es solo la idea de crear un poema entre personas que, como digo, no son necesariamente poetas, sino también el darse cuenta de la belleza que puede haber en cualquier lugar, incluido en la basura, ¿no? Y de poner atención a esas palabras que están por ahí perdidas en la calle. Están en cajas, están en envases, están en Claro, folios sí, que hemos sí, tirado, sí, ¿no? y que también a la vez te ayuda de algún modo a darte cuenta de que hay que reciclar, que si todas esas envases, todas esas cosas estuvieran todas entre la basura orgánica sería mucho más complicado, ¿no? Y lo he hecho el último lo hice en Egipto. En el Cairo, que precisamente quería que me hablara de ese, porque creo que además lo hizo en la ciudad de la basura. Exactamente, es un barrio gigantesco donde viven los coptos, que son los cristianos de Egipto, ¿no? Y allí ellos recogen toda, porque no había en aquel momento, y todavía casi no lo hay, un sistema de recogida de basura oficial en una ciudad de casi 20 millones de habitantes, imagínate tú. Entonces ellos recogen toda la basura, la llevan a su barrio y debajo, o sea, tienen casas de 2 pisos, abajo es donde reciclan la basura, van separando todo y de eso viven. Y a mí, yo la primera vez que estuve en Egipto a estudiar árabe, que llevo estudiando ya 4 años, pues estuve un mes allí y en el Cairo, y claro, aquello me llamó mucho la atención, y ya finalmente pues volví en el 2011, hice el trabajo con ellos, ¿no? Y realmente para mí fue una gran experiencia, y creo que para ellos también, porque de repente encontrar que podían ver cierta belleza en aquello que se considera solo basura, les sirvió de algo, espero, ¿no?
Colgaron esa banderola inmensa que cuelgan ustedes y que deja como sello, ¿no?, de que ha pasado por allí Dionisio Cañas, ¿no?, con ese poema. Bueno, más que Dionisio Cañas, yo creo Bueno, todo el mundo que le acompaña, pero... el colectivo de personas y ese lado humano para mí es muy importante, ¿no? Compartir con la gente la experiencia de escribir, vamos a decir, que casi siempre se hace en solitario, o aunque esto de los poemas colectivos tiene una tradición antigua en los años 20, pero todo siempre se hacía entre intelectuales, escritores metidos en una habitación, etcétera, ¿no? Esto era sacarlo a la calle y no estar escogiendo a la gente que lo hacía contigo, sino sencillamente que la gente de cualquier tipo, sin ser poeta, ya digo, lo ha hecho también con niños desfavorecidos en Madrid, que se expuso en el Instituto Cervantes, o sea que para mí eso ha sido una de las grandes experiencias de mi vida, la verdad. Bueno, lo ha hecho en Toulouse, lo ha hecho, como decíamos, en El Cairo, en Rabat, en Tomelloso. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en su pueblo, en Tomelloso, donde me imagino todo el mundo lo conoce, ¿no, Dionisio? Sí, yo vivo una vida bastante aislada, Sí. O sea que ahora, antes era mucha más intensa mi interacción, pero bueno, con la edad, como es natural, pues he ido metiéndome en mi refugio y trabajando, pero bueno... ¿Usted cree que lo entienden? Pues en Tomelloso, cuando lo ven a lo mejor en ese refugio creando sus videopoemas, ¿no?, sus video haikus, ¿lo entienden? No, pero... Cree que no, definitivamente, yo vamos. creo que no, desde luego, o sea, bueno, pero lo que pasa es que ahí hay una juventud que es en la que yo pongo toda mi esperanza, no solo en Tomelloso, sino en España, que es mucho más abierta y no está esperando que los poetas solo escriban sonetos rimados, ¿verdad? Y esa juventud, pues dentro de esa juventud yo tengo buenos amigos y amigas y realmente inclusive hay una colaboradora mía, Clara López, que es la que le monta los vídeos, creo, ¿no? Sí. O sea que sí, no se puede esperar ni se le puede pedir que todo el mundo entienda lo que haces. O sea, realmente hay que hacer lo que uno piensa que debe hacer y si hay unas cuantas personas que te entienden, pues estupendo. Y nada más, pero supongo que aunque no lo entiendan, les gusta la idea que esté por aquí, que esté trabajando aquí, que esté haciendo algo con nuestro entorno, ¿no? Yo quiero que me hable también, Dionisio, de su hermana Isabel. Bueno, Isabel es, no sé cuántos años tiene. ¿Cuántos años Isabel tiene? Tiene 47 años. 47 años, tiene síndrome de Down y además tiene, como si dijéramos, una expresión creativa impresionante porque ella hace esos autorretratos que no para de pintar. ¿Sigue exactamente igual? ¿Sigue pintando como lo hacía? Pues sí, como son personas muy obsesivas, en este caso el síndrome de Down es muy variado, el caso de ella es una persona pues, corriente y común, o sea que vive feliz, baila, canta, o sea no tiene ningún problema así mental, no sabe escribir ni leer, pero por lo demás se expresa perfectamente y entiende perfectamente a la gente, pero... lo curioso ha sido con esta cuestión del arte, porque ella hasta hace unos cuantos años realmente no se le había ocurrido hacer nada y de repente, como vio que a mí me gustaba pues algunas cosas que hacía así de vez en cuando, pues yo le empecé a comprar papel y material y se ha creado ahí una especie como de cariño a través del arte entre ella y yo, porque claro, al estar tanto tiempo fuera yo, pues hasta que no ha venido, ella ha venido a vivir a Tomelloso también con mi madre, y entonces casi es como una moneda de cambio, vamos a decir, de cariño, de su forma de expresar. Y a mí lo que me sorprende más de ella, y por eso estoy siempre pendiente de lo que hace, es que hace casi cuadros abstractos todo. O sea, normalmente en el mundo de las personas con deficiencias mentales pues siempre aparecen pues que yo he estudiado mucho además y que me interesa mucho, que se conoce en inglés como el mundo de los outsiders o outsider art. Casi siempre tienden a hacer figuración, que es decir, figuras de la realidad o sus visiones distorsionadas de la realidad, pero ella hace todo abstracto, entonces a mí y tiene un gusto muy desarrollado sin haberse educado en el mundo del arte para nada, ¿no?
Y eso me parece fascinante, la idea de cómo se relaciona ella con la abstracción como una manera de expresar sus sentimientos. Bueno, esto podemos decir, yo recomiendo siempre, hay un documental precioso que se llama ¿Qué tienes debajo del sombrero?, Sí, ¿verdad? sí. Con esa artista Judy Scott, que también pues hacía esas figuras abstractas. Lo que pasa es que la vida de Judy Scott ha sido muchísimo más complicada, me imagino, que la de su hermana Isabel, ¿no? Porque, Sí. bueno, ha sido pues una vida que la dejaron en un internado, luego su hermana gemela la rescató. Recomendamos a todo el mundo que lo vea para que vea cómo sí que a través de la expresión artística, pues todo lo que aflora, ¿no? Sí, eso es un gran documental. Además, yo lo vi cuando se hizo y se puso en Nueva York y resulta que yo al final trabajé con la codirectora, porque hay un director también, con Lola. Lola tiene un centro, bueno, sí, el centro está en varios lugares, pero trabaja en la Casa Encendida a veces, que se llama Debajo del Sombrero, de personas artistas con deficiencias mentales, ¿no? Y he hecho yo ya 2 talleres ahí con ella y bueno, pues hemos trabajado juntos y lo último que hice fue un gran poema de Nadie que no está incluido en el libro porque fue algo ya especial y lo hice con sus estudiantes y bueno, es una maravilla lo que hay y ese documental en sí es que es conmovedor. Pues conmovedor, sin duda, como también me ha parecido conmovedor este poema de los muchísimos que ha escrito Dionisio Cañas, de los muchísimos que están editados y de los muchos pues que va recitando por cada punto del mundo que le reclaman. Vamos a coger uno que se llama La higuera, voy a leer un pequeño fragmento y dice así: los gatos se pasean por sus ramas y los pájaros devoran cada año el fruto negro que el árbol nos entrega como un dulce y enlutado regalo alegrándonos el paso de los días. Alguna vez he llorado bajo esta higuera porque he visto en su soledad la nuestra y en las arrugas de su retorcido tronco los tatuajes del tiempo. En el delirio eléctrico de la borrachera he vuelto a enamorarme en este patio y he charlado con las hojas oscuras mientras me vigilaba la luna de diciembre. Aquí me ha visitado algún amigo muerto. Hemos hablado de Nueva York y de este pueblo trapecista que se sostiene entre un cielo cegador y el vacío de las cuevas. Como una flecha irreal he visto escrito el día en que nací en esta casa, donde mis padres se amaron sin saber que yo sería tan solo su torpe resultado. Dionisio, recurre usted mucho al tema de la muerte, no sé si es porque no le da miedo o porque lo mira usted desde una distancia relativa a lo que da pues escribir o la poesía. Bueno, realmente la muerte me parece algo natural, sencillamente. Lo que ocurre es que es la muerte de los otros la que no me da miedo, sino que me hace sufrir, ¿no? El pensar de mi madre, por ejemplo, que ya tiene 92 años, luego se han muerto 2 hermanos míos con el tiempo, mi padre, en fin, amigos. Es como un vacío que queda ahí en tu memoria, en tu cerebro, que bueno, poco a poco lo vas asimilando y vas diciendo y aceptando como la muerte de una persona. No sé, la muerte, cuando es una muerte natural no hay por qué preocuparse demasiado y bueno, hay que aceptarla como tal, ¿no? Ahora, la muerte violenta de estas guerras, esta violencia que hay, por ejemplo, ahora pues con todo el mundo del Mediterráneo árabe, que es el que más me interesa, no sé, o la muerte de que maten a niños, a mujeres, por razones religiosas o ideológicas, me parece un horror. A mí me duele como si fuera de mi familia, ¿no? O sea que es más bien de eso, o sea que no temo la muerte y como digo la acepto con naturalidad, mi muerte, pero lo que no puedo aceptar y lo que me duele es la muerte de los otros, sobre todo cuando no está justificada por una forma natural o accidental, ¿no? Dionisio, ha sido un placer conversar con usted. Pues Siempre preguntamos a nuestros entrevistados pues que nos den una sugerencia o que nos dediquen una canción. No sé en su caso, ¿qué es lo que le apetecería escuchar? Yo, realmente hay 2 canciones fundamentales en mi vida. Una es de Edith Piaf, Ay, qué bonito, sí. No rien de rien, yo no regreto rien, ni le bien ni le mal, etcétera.
y la otra es de los Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, con que vosotros escogeréis la que queréis poner, pero Pues, vaya, Edith Piaf... él le iba a decir, digo, además como parte también de su vida, esos 9 años los vivió en Francia, pues vamos a quedarnos con esa, ¿le parece, Dionisio? Me parece fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie